Soy ignorado. Me rehúso a pensar que mi oración sí tiene efecto. Puede sonar atrevido, pero hay un propósito en medio del dolor y el sufrimiento. Es una mentira. No necesito depender de nada ni de nadie. Le enseñaré a mis hijos que la oración no sirve para nada y son palabras que se las lleva el viento. Es tonto creer que habrá respuesta. A menos que decida cambiar mi perspectiva acerca de la oración y revertir esto. Habrá respuesta. Es tonto creer que la oración no sirve para nada y son palabras que se las lleva el viento. Le enseñaré a mis hijos que no necesito depender de nada ni de nadie. Es una mentira. Hay un propósito en medio del dolor y el sufrimiento. Puede sonar atrevido, pero mi oración tiene efecto. Me rehúso a pensar que soy ignorado, porque Dios es grande, poderoso, bueno, amoroso y fiel. Buenos días. Continuamos con nuestra serie SOS cuando siento que Dios no escucha. Y cuánto más en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo. Quiero que pensemos en esta mañana en el tema de cuando el dolor toca la puerta. Pensando en todo lo que vamos a vivir, en toda esta cuarentena que se nos viene. Queremos animarlos a seguir confiando en la palabra de Dios y que estos textos que vamos a estar leyendo, reflexionando, nos fortalezcan, nos alimenten y nos lleven a seguir confiando en el Señor. Empezamos esta serie a principios de marzo, pensando en los dolores, las dificultades de la vida que todos hemos tenido. Y vamos a continuar, porque no pensábamos que todo esto se iba a agravar de esta manera. Y todo esto que estamos viviendo, hay personas con sentimientos de angustia, otros ya entrando en depresión, este encierro hace un daño mental a ciertas personas. Queremos que la palabra de Dios sea relevante, pertinente a cada necesidad. Queremos hoy analizar la vida de una persona que sufrió mucho, un hombre que sufrió de una manera espantosa. Ustedes de pronto han leído la historia de Job. Es un libro que aparece en el Antiguo Testamento, 42 capítulos, vale la pena leerlos. Vamos a leer solo unos apartes del capítulo 1 y 2 y luego el capítulo 42 para tener una idea general del libro, y vamos a hablar de 3 principios clave para nosotros en este tiempo. Si vamos al libro de Job, capítulo 1, yo quiero que usted abra su Biblia o encienda su Biblia, y en el versículo 1, Job 1.1 dice así: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Estamos hablando de un hombre recto, intachable, temeroso de Dios, un hombre próspero, un hombre rico, un hombre que humanamente hablando diríamos lo tiene todo, y por encima de eso vivía en una comunión con Dios. Yo le animo a que lea los primeros 2 capítulos donde podemos tener todo ese panorama de la vida de Job. Los demás capítulos son muy importantes, pero quiero que piensen en estos 2 primeros, porque aquí habla que Job era un hombre bueno, era un hombre temeroso de Dios. Pero ¿qué pasó con Job? Quiero contarle brevemente. Dice que un día estaba Dios y delante de él vinieron a presentarse, dice así, los ángeles. Y entre ellos se presentó Satanás. Y el Señor le dijo: ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó: vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Esto hace pensar lo que dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que Satanás anda
como león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor le dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y Satanás, como el acusador, dice en el versículo 9, ¿y acaso Job no te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Como diciéndole, Dios, él te es fiel porque tú le has dado todo, porque la vida le sonríe y es un hombre feliz. Y le dice Satanás a Dios, pero toca sus cosas y verás cómo no te maldice. Y Dios le da permiso. Quiero que pensemos en esto. Dios le dice, muy bien, le contestó el Señor, toma, ¿sí? Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Uno se pone a pensar aquí, ¿quiere decir que Dios dio permiso? La respuesta es sí, Dios dio permiso. Satanás es el que va a comenzar a probar a Job. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor y el texto continúa. Dice que llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete. De pronto llega un mensajero a Job y le dice lo siguiente. Escuche, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados, solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había acabado de hablar este hombre cuando llega otro y le dice, unos salteadores caldeos vinieron y dividiendo en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. Solo yo pude escapar y vengo a contártelo. No había terminado de hablar este mensajero cuando viene otro y le dice que los hijos y las hijas estaban celebrando un banquete en la casa del hermano mayor, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y escuche bien, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contarlo. En un momento a Job le cambió la vida. Se acabó sus posesiones, aún los hijos se le mueren. Job en ese momento dice, al llegar a este punto Job se levantó, versículo 20 del capítulo 1, se rasgó las vestiduras y rasuró su cabeza. Eso eran muestras de señal de duelo, de luto, de dolor. Luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Miren, esto no es fácil. Uno lee esta historia y que Job perdió todo en un momento y Job dice que el Señor le dio, el Señor le quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esto no es fácil. Usted y yo, en lugar de Job, hubiéramos estado quejándonos y diciendo ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si soy un hombre bueno? ¿Por qué si soy temeroso de ti? ¿Por qué si estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué nos pasa esto? Cuando vivimos momentos de dolor, cuando vivimos momentos difíciles, y hoy es un momento difícil, estamos viviendo un tiempo donde no solamente el encierro genera angustia, tristeza, aburrimiento en algunos, sino preocupación por todo lo que se nos va a venir en cuanto a la economía, preocupación por familiares que no podemos ver, preocupación por tanta gente en necesidad que no sabemos en qué irá a parar todo esto en cuanto a temas sociales y económicos. Lo que quiero que pensemos es en momentos así, uno comienza a buscar culpables. Y aquí dice el versículo 22 que Job no le echó la culpa a Dios y no le echó la culpa a nadie realmente. Es de admirar a este hombre que reaccione así en este punto, cuando otras personas, y me incluyo, me hubiera quejado de pronto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Pero la historia no queda allí. Yo quiero que sigamos en el capítulo 2. Dice que otra vez llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos también Satanás llegó. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes?
y otra vez vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. Y el Señor vuelve y le dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y escucha bien, y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Me llama la atención esto, que Dios diga esto, y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo. Uno se pone a pensar, ¿pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Dios está participando de esto? Acabábamos de leer que Dios te dio permiso, pero acá dice que tú me incitaste contra él. Uno se queda pensando y dice, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tú permitiste que esto le pasara a Job? ¿Por qué tú diste permiso para esto? Y ahora tú dices que tú incitaste esas cosas, que Satanás te incitó y tú cediste a estas cosas, es lo que quiero decir. Uno se pone a pensar, ¿el dolor tiene siempre este origen? No. Aquí vemos un origen, pero quiero que piense que hay muchos orígenes del dolor y del sufrimiento. A veces sufrimos por causa del corazón dañado de otras personas, cuando somos, por ejemplo, víctimas de un atraco, de un asalto. A veces sufrimos enfermedades que son propias de la naturaleza caída del ser humano. Cuando el pecado entró, el pecado dañó no solo la relación con Dios, la relación con las personas, la relación con uno mismo, la relación con el trabajo, con todo. Todas las dimensiones de la vida humana se vieron afectadas, dañadas por el pecado. No siempre el dolor tiene este origen, como el que estamos viendo aquí. Pero quiero que pensemos que lo que estamos leyendo acá es un hombre recto, justo, que está sufriendo, está siendo probado, Satanás está tentando. Y es más, le está diciendo a Dios, Dios, lo que pasa es que este tipo te sirve porque todo le va bien. Pero vea cómo Satanás replica y dice, con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Es decir, no solamente has tocado sus posesiones, ahora tócalo a él. Pero le dice, pero eso sí, respeta su vida. Aunque aquí surgen tantas preguntas en nuestra mente, lo que quiero que pensemos es que Satanás no avanza como le place, sino hasta donde Dios le da permiso. Dios le dice, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas. Otras traducciones en español dice sarna, un problema en la piel, pero dice que desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Job ahora sufriendo no solamente la pérdida de sus posesiones, la pérdida de sus hijos, sino ahora sufriendo en carne propia una enfermedad en la piel, terrible. La esposa aparece y le dice, maldice a Dios y muérete. Uno se pone a pensar, Dios mío, uno esperaría que en momentos como estos sea la esposa quien esté al lado de uno para apoyarlo, para consolarlo, para animarlo. Pero la esposa llega y le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job le responde, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Pero fíjense lo que le dice Job a la mujer. ¿No sabemos recibir también lo malo? O sea, que Dios puede mandar lo malo. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Dios puede mandarnos cosas malas? Miren, Dios le dio permiso a Satanás para tentar, para probar a Job. Y Job se mantuvo firme en todo esto. La historia no termina allí. Es mucho más larga. Luego llegan unos amigos a visitar a Job. Llegan los amigos, para hacer corta la historia, lo ven a la distancia. Los primeros días se mantienen en silencio, no quieren hablar, como una manera de acompañar y no proferir palabra. Pero luego viene una crisis más tenaz en la fe de Job. Porque los amigos, al ver a Job sufriendo, al ver a Job lleno de llagas en todo el cuerpo, comienzan a pensar y comienzan a decirle una cantidad de cosas. Entre ellas a decirle, Job,
tú debes haber pecado. Yo los invito a que lean esos capítulos, el capítulo 3 en adelante, los discursos de los amigos. En pocas palabras, comienzan a decir algo que es muy popular en este tiempo. Pensar que si una persona está bien con el Señor, está en relación con Dios, todo le debe de ir bien. Es una teología llamada teología de la prosperidad, que dice que los hijos de Dios deben ser prósperos. Y cuando una persona no es próspera es porque está en pecado o algo malo hay en su vida. Y comienzan a atacar a Job, a decirle: Job, tú tienes algo malo. Y Job comienza a defenderse. Job comienza a defender su integridad. Esa es la lucha de Job. Siempre hablamos de Job, la paciencia de Job, el ejemplo de Job. Pero aquí Job entra en una crisis. Y Job comienza a cuestionar a Dios. En un momento dice: ¿dónde está Dios? Yo quiero que Él me dé la cara. Quiero que Dios me diga mis faltas. Como diciéndole: Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Por qué me llega esto a mí? Y los amigos acusándolo y él defendiéndose. Difícil. Yo creo que es una crisis de fe como muchas de las que hemos vivido y probablemente hoy estemos viviendo. ¿Dónde está Dios en medio del dolor y de nuestro sufrimiento? Otra vez, en este caso, el caso de Job es un caso particular. Satanás tentando, Dios dándole permiso, pero quiero que pensemos en general. Hay muchas situaciones en las que estamos inmersos, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, pérdidas de seres queridos. En estos días de cuarentena hemos tenido algunos confradianos que han tenido que enterrar seres queridos. Y en medio del dolor, del sufrimiento, preguntamos ¿por qué? ¿Por qué tiene que irse un hombre joven de 37 años dejando un niño de 9 años? ¿Por qué tiene una mamá que enterrar a un hijo de esta edad? Y comenzamos a pensar en tantas situaciones. Usted tiene muchas de pronto en la cabeza. ¿Por qué tenía que sufrir un hombre justo y recto como Job? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto dolor y tanto sufrimiento? Ante esta pandemia hay muchos que salen a decir de todo. Por favor, tenga cuidado con lo que comparte en las redes sociales. Hay gente que es terrorista y causa más angustia con sus mensajes. Este es un tiempo para reflexionar seriamente y pensar: Dios es soberano. Esta historia, como le digo, no termina allí. Después de las discusiones que los amigos atacan a Job y Job se defiende, dice que al final Dios se presenta y le habla a través de un torbellino, y Dios habla y confronta a Job. Y dice el capítulo 42, dice lo siguiente: Job respondió entonces al Señor y le dijo, después de que Dios le habla, que Dios lo llama a cuentas y le dice: Job, ven acá y voy a hablar contigo. Tú que tanto te estás quejando, ven aquí. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y comienza a confrontar a Job. Y Job responde, le dice: Señor, yo sé bien que tú lo puedes todo. Job como que reacciona y dice que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Dios tiene planes. Dios, es cierto, permitió que a Job le pasara esto, pero Dios nunca abandonó a Job. Dijo: no toquen su vida. Y Dios estuvo pendiente de Job a pesar de todo lo difícil que le tocó vivir. El versículo 3 dice: ¿quién es este? ¿Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo? Dice el Señor. Job dice: reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y lo repito, 42:5, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que dice Job es: Señor, perdóname que en mi amargura, en mi dolor, he estado hablando sandeces. Perdóname que en mi ánimo de defenderme, porque me atacaban diciéndome: tú debes haber pecado, tú debes haber cometido muchos errores. Él decía: no, defendiéndose, yo he sido un hombre correcto. Él dice: Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te conocía parcialmente, ahora te conozco más. Miren,
Qué enseñanzas tan importantes. Yo sé que es difícil esto. ¿Cuántas veces hemos luchado con esto? Pero en los momentos de necesidad, en los momentos de crisis, es cuando más debemos confiar en el Señor. Job al final termina orando por los amigos. Dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Dios lo bendijo mucho más. La historia por eso termina en que Job termina bendecido de en gran manera. Dice, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos y muchas cosas más. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años, llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Lo que quiero que de esta historia pensemos es en 3 importantes enseñanzas para nuestra vida. La primera, escúchenme bien por favor, en medio del dolor, del sufrimiento incomprensible, otra vez, este es un caso particular donde Dios da permiso y Satanás tienta, pero hay otras situaciones en las que sufrimos por otras causas. A veces sufrimos también por causa de nuestros propios errores. Pero en medio del dolor, del sufrimiento, quiero que pensemos en lo siguiente. Lo primero, vivamos confiados que solo seremos tentados hasta donde Dios lo permita. Y esta enseñanza aparece en el Nuevo Testamento. Está ilustrada en la vida de Job, pero en 1 Corintios 10:13, el autor de esta carta dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. 1 Corintios 10:13. Vivamos confiados que solo seremos tentados hasta donde Dios lo permita. Lo segundo que quiero que pensemos es que en momentos de dificultad, de dolor, de sufrimiento, creamos en la bondad de Dios y que todo en la vida al final tiene un propósito. Creamos en la bondad de Dios y que todo en la vida al final tiene un propósito. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora esto es difícil de entender. ¿Cómo así que me voy a considerar dichoso cuando estén diversas pruebas? Job no se consideraba dichoso. Job estaba sufriendo y tiene que defenderse también del ataque de sus amigos. Tiene que escuchar a su esposa diciendo, muérete. Qué dolor, qué sufrimiento. En medio de situaciones así, Santiago dice en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y es lo que debemos hacer en momentos como estos. En momentos tan difíciles como estos, es pedirle sabiduría al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres con todo esto? ¿Cuál es mi rol protagónico en una circunstancia como la que estamos viviendo? En momentos como estos, creamos que la bondad de Dios, creamos en su bondad y que todo en la vida al final tiene un propósito. Lo tercero en lo que quiero que pensemos es, no nos quejemos y confiemos en la soberanía de Dios. Nada se escapa de su poder. Lo repito, no nos quejemos y confiemos en la soberanía de Dios. Nada se escapa de su poder. El Señor nunca nos prometió una vida exenta, libre de dolor y de sufrimiento, por la sencilla razón que la vida es así. La vida tiene momentos difíciles. Los primeros cristianos sufrieron persecución, murieron. Muchos sufrieron para que la palabra de Dios llegue hoy como la tenemos. El dolor y el sufrimiento es parte de la vida. Lo que pasa es que el Señor nos prometió su presencia en medio de ello. Cuando el Señor Jesús estaba hablándole a sus discípulos, despidiéndolos, los llenó de recomendaciones. Y hay un versículo que me encanta en Juan 16:33 que dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Su palabra trae paz. Escuche bien, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. La palabra de Jesús trayendo paz a la vida. Y luego añade, en el mundo tendrán aflicción,
Jesús diciéndole a sus discípulos, no es que les esté prometiendo aflicción, no es un masoquismo, no, les está advirtiendo que la vida es así. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En momentos difíciles de la vida, como los que estamos viviendo, esta serie se llama SOS, cuando siento que Dios no escucha, porque estamos orando, pidiendo al Señor por muchas cosas, y la respuesta no llega como esperamos. Quiero que nos aferremos a su palabra, que el Señor es soberano. No nos quejemos, confiemos en su soberanía, que nada se escapa de su poder. Esto no es algo que a Dios se le escapó. No, Dios tiene el control de las cosas. A manera de conclusión, yo quiero decirle lo siguiente, y se lo pongo aquí en pantalla para que usted lo pueda ver. En medio de las crisis y momentos dolorosos de la vida, podemos confiar que Dios está en control y que nada se le escapa de las manos. Al final, por incomprensible que sea para nosotros, todo resultará para la gloria de Dios. Estos son momentos para confiar en el Señor. Y ojalá podamos decir con humildad lo que dijo Job. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Que en momentos como estos sean momentos para conocer más al Señor, momentos para buscarlo más. Estamos en casa y la gente nos recomienda cosas, juegos, algunos trabajando, estamos trabajando desde casa. El edificio de la Confra está cerrado, hemos mandado al personal de servicios generales a su casa, pues no nosotros, ya el gobierno. Primero los mandamos nosotros y ahora el gobierno a cuarentena, están en sus casas. Los de administración están trabajando desde la casa. Teletrabajo. Estamos en contacto con ellos porque la administración de la iglesia sigue funcionando. Y los pastores, estamos desde casa buscando estar cerca de ustedes a través de mensajes como estos, a través de devocionales, a través de la página de Aventura Confra, Petit. Queremos también proveer materiales, recursos para los niños. Seguimos haciendo iglesia, seguimos avanzando. La Confra no ha parado. Se cierra el edificio, pero la iglesia sigue andando, porque usted y yo somos iglesia. Y es el tiempo cuando más valientes debemos ser, más fuertes en el Señor, de alentarnos y decirle a la gente, en medio de lo que estamos viviendo, es una gran oportunidad para decirle a la gente estas verdades que estamos mencionando. El Señor está en control. Es tiempo para vivir en confianza en el Señor. Madurez espiritual, como lo dijimos hace 8 días, no tiene que ver con conocimiento, ni conocimiento bíblico, ni ningún tipo de conocimiento. Madurez tiene que ver con ser una persona que vive creyendo en que Dios es quien dijo ser y que hará lo que ha prometido. En momentos como estos, le dejo una pregunta para confiar, pensando en lo que hemos leído en la vida de Job. ¿Queremos seguir confiando en Él, aunque no entendamos lo que vivimos? Miren, en momentos como estos, hay gente que dice, no pregunte por qué, diga para qué. ¿Por qué o para qué? Igual uno no sabe. En momentos como estos, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, yo quiero seguir confiando en ti. Yo sé que tú estás en control. Y otra vez, esto no es fácil. Esto es una lucha para usted y para mí. Señor, ¿qué quieres con esto? Yo quiero seguir confiando en ti. Esto, lo que estamos viendo, no se le escapó al Señor de las manos. Los invito a tener calma. Los invito a buscar paz en el Señor. Los invito a que busquemos al Señor. En este momento, yo le invito a que júntese ahí con su familia. Si usted está solo, hay algunos que están viviendo la soledad y este encierro es más difícil. Pero ahí solo o en familia, yo le pido cerremos los ojos y vamos a orar. Y vamos a buscar al Señor con todo el corazón y con todo el alma. Y decirle que nos use en ese tiempo para llevar su mensaje. Porque Cristo murió en la cruz para que nosotros vivamos una vida diferente. Vamos a orar. Señor, en momentos difíciles como los que vivimos, de incertidumbre, de sufrimiento, de tantas preguntas que llenan nuestra mente, queremos decirte, Señor, queremos seguir confiando en ti. Queremos confiar que tú eres soberano, que en las tentaciones y en las pruebas
Señor, no seremos tentados más allá de lo que tú permitas. Y en medio de ellas queremos seguir confiando, creyendo en tu bondad y que todo en la vida al final tiene un propósito. Señor, no queremos quejarnos, sino confiar en tu soberanía y que nada se escapa de tus manos. Señor, en este momento yo oro por aquellas familias que están angustiadas, que tú traigas paz. Señor, oro por esas familias que están preocupadas por la situación económica. Creo que todos, que podamos confiar en tu provisión y en tu cuidado. Señor, y en momentos difíciles como estos, como iglesia, queremos orar por la gente más necesitada. Como siempre en estas circunstancias, la gente más humilde, la que más sufre, la gente que vive del día a día, que sale a la calle a buscar el diario y no puede salir a la calle. Señor, protege estas familias. Gracias por lo que nos has permitido hacer, pero sigue dándonos creatividad, Señor, para poder llevar estos hogares alimento y ayuda necesaria. Gracias, Señor, por todas las plataformas tecnológicas que nos permiten seguir llegando a cada hogar. Padre, en medio de estas situaciones queremos seguir confiando en ti y poder decir como Job, al final de todo esto, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco más. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Gracias, Jesús, porque en ti podemos confiar. Gracias, Jesús, porque tú sufriste por nosotros para darnos vida. Hoy te decimos, Señor, perdónanos por las veces que nos quejamos y ayúdanos a confiar en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.